Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato dominical. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical en vivo. Qué gusto tenerles aquí, qué gusto acompañarles. Gracias también por los mensajes que siempre quedan pendientes a propósito de estas conversaciones en los domingos por la noche. El país, como ustedes saben, como todos conocen, atraviesa una situación muy delicada en varios aspectos, a la cual ahora se suma el despido de más de 5,000 funcionarios públicos que posiblemente podrían sumar hasta 50,000 y otros hablan hasta de 70,000 funcionarios públicos que se despedirían a propósito de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Dos entidades fundamentales han sido eliminadas prácticamente porque dicen que seguirán funcionando, que tendrán actividades alternativas, pero eso efectivamente ya en esta última semana no ha ocurrido. El lunes el Ministerio de Cultura y el otro es el denominado Ministerio de la Mujer, que cambió de nombre en la época de Moreno, cambió de nombre en la época del señor Guillermo Lasso, y ahora con el señor Daniel Noboa sabemos que ni siquiera le ha dado presupuesto para aquello. Así que de esos temas vamos a conversar, sin antes no dejar sentado también el agradecimiento a quienes nos han acompañado en una serie de comentarios y de mensajes a propósito de esos mensajes amenazantes que siempre hay. Les agradecemos de todas maneras que nos sintonicen todos esos trolls, bots del gobierno, de los que sean. Pero les decimos que por favor respeten a quienes ven este programa. Si nos quieren insultar a nosotros, bienvenido. Pero a quienes acompañan esta emisión, estos momentos, pues les agradecemos que mejor se eviten eso. Ya. Están con nosotros entonces para conversar dos personas a las que estimo mucho, con las cuales he compartido muchos espacios y muchas reflexiones alrededor de la cultura y de los derechos de la mujer también. Por supuesto, Tatiana Hidrobo y Tamara Hidrobo, mil disculpas, y Ramiro Noriega, quien es un reconocido escritor, académico, amigo de toda la vida, que también fue ministro de Cultura. Bienvenidos ustedes, ¿cómo están? Orlando, gracias Ramiro, un gusto. Gracias. No se habían conocido antes, ¿no? No, nos acabamos de encontrar llegando acá. Ya no se interrumpe pero la conversación. Yo le leo y le sigo gracias, a la Tamara Hidrobo. Sí. A ver, ¿qué opinan ustedes del momento que vive el país con estas cosas que están pasando? Empecemos por Ramiro, para hablar de la perspectiva de tu, además, trayectoria como ministro, haber estado en la Universidad de las Artes en Guayaquil también. No, pues estamos conmovidos, golpeados. Es un momento absolutamente decisivo en el sentido histórico del país. Uh-huh. Parece no muy significativo, ¿no? Desbaratar una institución, pero no se trata de desbaratar una institución. Uh-huh. Eso es solamente la punta del iceberg. Yeah. Esto tiene que ver con lo más profundo de la vida nacional, ¿no? Yo estoy viendo y viviendo y sintiendo lo que pasa en este país, en el que se están socavando todos los sistemas y las posibilidades y las plataformas ligadas al campo de los derechos. Uh-huh. Y el de la cultura es uno fundamental, ¿no? Uh-huh. Más allá de las artes, más allá de las expresiones estéticas, es un derecho humano y no podemos dejar de sentir un golpe muy fuerte, ¿no? Vamos a ahondar en eso porque quisiera preguntarle también a Tamara a propósito de esto. ¿Qué sentido tiene el tener un Ministerio de la Mujer? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué se peleó tanto? Y ahora cuando se lo derrumba, cuando se lo desaparece prácticamente, la reacción no ha sido corta, tampoco no ha sido pequeña, ha sido intensa, pero parece que no hay respuesta sobre eso. Las mujeres hemos venido movilizándonos alrededor de la historia, ¿no? Y creo que, de hecho, esta erradicación de un espacio alcanzado, de una institución alcanzada, te dice qué es lo que está pasando en el país.
La supresión del Ministerio de la Mujer, además que tenemos que ver la historia, ¿no? Primero tuvimos una Secretaría de Derechos Humanos, antes de la Secretaría también tenemos la CONAMU, que muchas de las compañeras todavía están con ese proceso de dolor, de decir que nos arrebataron los espacios ganados, porque además las mujeres tenemos históricamente que debatir, a llenar los espacios y va más o menos a exigir los derechos, y cuando los alcanzamos, pensamos que en una institución como el Ministerio de la Mujer, creado después del horrible feminicidio de María Belén Bernal, Guillermo Lazo tratando también como de utilizar las luchas, de limpiar un poco la situación, pasa a la Secretaría de Derechos Humanos y de la Mujer a ser un ministerio. Que nos borren nuevamente esta institución, que nos arrebaten este espacio ganado para las mujeres, ha sido un llamado de movilización. Las mujeres ecuatorianas están ahorita actualmente movilizadas, continuamente movilizadas, y hemos visto estos días, tanto frente al Ministerio de la Mujer, frente al Ministerio de la Cultura, cómo la gente está manifestándose. Ahora, que esta manifestación se transforme en un pedido o una exigencia y que el gobierno responda a esa exigencia es otra historia. Creo que ahí tenemos también que analizar las razones y hasta dónde podemos llegar en términos de esperanza más que de resistencia y demanda. 7:06 p.m, estamos saludando a quienes nos siguen. Luis Cadena, gracias, saludos también para quienes nos siguen a través de las señales de las redes sociales. También se encuentra Isabel Ortiz, qué gusto saludarle, Yuri Sánchez, Elsa Morales y Hamilton Hidalgo, les alcanzo a ver este momento, pero les agradecemos muchísimo. Les decíamos que estamos hablando a propósito de estas destituciones, de estas fusiones, de estas desapariciones también, pero la pregunta que les quería hacer a los dos es, ¿cuánto costó, por ejemplo, en tu caso que viviste tan de cerca, cuánto costó hacer un Ministerio de Cultura? Porque ha habido resistencia no solamente en la época de la Revolución Ciudadana, de sectores de derecha, conservadores, porque dicen, la cultura la hacen los ciudadanos, la hacen los artistas, no necesitan un ministerio, no necesitan política pública, porque esto, como en otros países, ellos creen que en otros países es normal, los artistas salen por generación espontánea y se hacen mucha plata solos. Nada más lejos de la realidad, ¿no? La lucha cultural es una lucha absolutamente permanente, ¿no? Es una lucha que está asentada aquí desde los inicios de la República y es uno de los elementos que atraviesa la vida nacional. El primer gran esfuerzo de institucionalidad cultural moderno en el Ecuador es la creación de la Casa de la Cultura en 1944, si no me equivoco. Que hay que leerle como un gesto, yo diría continental, ¿no? Haciendo eco a lo que estaba aconteciendo en México, por ejemplo, con Vasconcelos, discutiendo el sentido de la nación en términos generales, ¿no? En el Ecuador luego tenemos un segundo momento muy curioso. En la década del 80 se redacta una ley de cultura bajo el gobierno autoritario de León Febres Cordero. Se genera el Consejo, el Fondo de Cultura. El Fondo de Cultura, ajá. Curiosamente hay, digamos, unos avances en ese sentido, ¿no? Avances relativos además, porque lo que instalan en el fondo son dos principios. Un principio que es el de que la memoria de este país debe estar de la mano de las oligarquías, de los que son llamados a salvaguardar esos recursos como que fuera un asunto ajeno a la vida de los pueblos. Y una segunda característica, y es que el campo de la producción artística estaría ligada esencialmente al ejercicio de los artistas concebidos como una especie de semidioses, alejados del devenir histórico de la nación. Luego, entre los 80s y 90s, hay un despliegue de un debate medular en el Ecuador. Tal vez el elemento más notorio de ese debate profundo es el que está ligado a la creación cinematográfica en el Ecuador, que habría que verlo como un caso, ¿no? Claro. Y eso tomó no menos de 20 años, como de modo concentrado, asiduo, de tal forma que la creación del Ministerio de Cultura no es un asunto de un decreto, ¿no? Que ya es importante el decreto, sino está ligado a la historia de este país. La creación del Ministerio de Cultura yo la leo como la identificación medular de que los ecuatorianos somos sujetos históricos
a partir de nuestro ejercicio cultural. Ya. Vamos a avanzar un poquito más en esto, pero te preguntaba a ti al principio también, Tamara, a propósito de esto, ¿por qué era importante y por qué se pudo hacer? Porque algunos tienen una interpretación bastante extraña, dicen, no, sí se tenía que hacer, la lucha que desarrolló Elizabeth Otavalo en su momento obligó a que Guillermo Lazo retomara ese tema y dijo, sí, vamos a tratar. Otros dicen, no era tan importante porque para eso estaba el Ministerio de Inclusión Económica, están comisiones, están las ONGs, exactamente. A ver, yo creo que tenemos que, históricamente haciendo memoria, como dice Ramiro, pensar en el 2017 como un momento crucial de alcance de las luchas de las mujeres y los movimientos feministas, que es la creación de la Ley Orgánica Integral para la prevención y erradicación de las violencias a las mujeres. Esta ley que las mujeres lucharon, que los movimientos de mujeres nutrieron, sale en el 2017. Pero venían luchando desde hace muchos años, o sea, desde la CONAMU, que tenemos un tipo de institucionalidad, después eso en el 2008 por orden constitucional también pasó al Consejo de Igualdad, y tenemos finalmente una herramienta que nos permite decirle al Estado, tenemos estas guías, estos artículos para poder exigir y demandar, no solamente atención, la prevención, la reparación integral, y lo que yo siempre digo, que no dice la ley, pero también es obvio, es la no repetición. Entonces tenemos una herramienta, un instrumento que es la ley orgánica, y la implementación de esa ley dependía no solamente del financiamiento del presupuesto asignado, que Lenín Moreno después, porque fue en su gobierno, el asegurar ese presupuesto y después la implementación, que además yo quiero después, más tarde, adentrar un poquito en las herramientas de esta ley y qué es lo que ha pasado con estas herramientas. El momento en que ya tenemos esta ley y no existe el presupuesto para implementarla, o se empieza a implementar a pedazos, sin coordinación, llega la institucionalización de Guillermo Lazo como una actitud de siempre las mujeres nos utilizan, los movimientos de las mujeres, los dolores de las mujeres utilizan por la cuestión política como para un poco limpiar y bajar esa rabia que venía de feminicidio, pero de María Belén Bernal. Pero toda esta ley ya venía luchándose. Necesitábamos el presupuesto, necesitábamos el compromiso del Estado y de todo el sistema integral de las instituciones. ¿Pero para qué querían plata? Se preguntaría cualquier persona que te oye y dice, ¿para qué querían plata? ¿Por qué quieren plata? ¿Qué necesita una institución como el Ministerio de la Mujer para aplicar sus políticas? Plata. Te voy a dar el ejemplo concreto. El Registro Único de Violencias. Eso, y también el Observatorio de Violencias. ¿Cómo haces para tener un registro único? No es cuestión de que el INEC, ahorita además quien está dirigiendo el INEC con esas visiones, te tengan los datos, o la policía o la fiscalía tengan centralizados los datos. Es para atender y comprender dónde están las violencias, cómo se dan las violencias, pero también para la prevención y para la asistencia y la atención. Porque dentro del Ministerio de la Mujer lo que se hizo fue el desarrollo de los centros violetas, que es como el gran logro de quienes fueron hasta ahora ministra de la Mujer. Pero para eso se necesitan técnicos, especialistas, necesitas estudios, presupuesto trabajo estatal, claro, inclusive para atender a las mujeres víctimas que llegan a esos centros violetas, para primero protegerlas, asesorarlas, y no solamente legal, económicamente, psiquiátricamente, psicológicamente, emocionalmente, y tratar de sacarlas del círculo de violencia. Lo que yo veo que sucede es que no se entiende, no se comprende, no sabemos cómo funcionan las violencias hacia las mujeres y las diversidades, porque este debería ser un Ministerio de la Mujer y de las diversidades. Normalizamos las violencias, las perenizamos, no comprendemos cómo se construyen las violencias, y cuando no tienes esa comprensión, pues no pasa nada. Pero entonces lo que me estás diciendo es que existía la institución, existía el cargo, pero no había plata y no funcionaba. Y existía la herramienta que era la ley. Ajá. Y no había el presupuesto y no funcionó, y yo creo que hasta parecería ser que fue un sabotaje. Pues fue a propósito, para decir que no funciona, claro. Y no funciona. Lo mismo se hace con otras cosas, sí, así de efectivo. Vamos avanzando con otro tema. ¿Cómo viste la carta de Romina Muñoz, la ministra que era de Cultura, cuando dice que ella estaba preocupada porque efectivamente no tenía plata, no tenía estructuras, y entonces ¿de qué estaba haciendo ahí ella? Esa carta además dice mucho de lo que ha sido la actuación política de este gobierno y de otros dos atrás, en el que los ministros parece que no forman parte del problema. Parece chistoso, pero no lo es, ¿no? Lo que vemos ahí es que el desmantelamiento acontece como un espectáculo, ¿no? Es decir, que se puede decir cualquier cosa, formular un relato, desresponsabilizarse, porque en el fondo se trata de eso, ¿no? La pregunta es cómo estas autoridades llegaron allí, ¿no? ¿En qué consistió el procedimiento? Y lo que vemos es que no les interesó nunca la política pública de cultura. Les interesó una institucionalidad que ya estaba
diseñada para desaparecer. Entonces lo que podemos decir es que son los diseñadores del vacío. Pero Romina Muñoz sabía que iba a desaparecer porque no ejecutaba el presupuesto, porque decía que no le pasaban la plata. No hay ninguna otra explicación. ¿Y entonces qué hacía ella ahí? Desaparecer el Ministerio de Cultura es afianzar la política de la invisibilización de los procesos identitarios, políticos, culturales, estéticos, simbólicos de este país. Entonces lo que han hecho básicamente es condenarle al país a la ausencia, ¿no? Y la ausencia más dramática es que condenar a este país a la ausencia de la posibilidad de imaginar. Sin Ministerio de Cultura, no digo por la institución, porque los artistas, los escritores seguirán activos, las comunidades seguirán activas. Lo que pasa es que nos están diciendo que la imaginación de un futuro distinto no es posible. No es posible. Ese es el fondo de la cuestión. Pero porque cuando existía el Ministerio de Cultura, es decir, desde la misma nacimiento del Ministerio de Cultura que nace con el gobierno de Rafael Correa en el 2007, el 15 de enero del 2007, se desarrollan una serie de procesos y políticas públicas, a tal punto que, por ejemplo, todos coinciden, estén a favor o en contra del gobierno de la Revolución Ciudadana, que en esa época es donde más se produjeron películas, por ejemplo. No, pues lo que dice Tamara tan claramente, con política pública, con financiamiento, con instituciones, con especialistas, se denosta contra los funcionarios públicos. Caramba, son trabajadores, son gente que se ha especializado en determinados temas, además temas de gran complejidad. Son personas que han diseñado procesos, que han gestionado, que han conducido financiamientos, que han invertido recursos en la sociedad civil. Entonces, cuando tenemos eso, pues podemos imaginarnos y disfrutar además de la posibilidad de contar con un capital cultural creciente. Lo que vamos a tener ahora es lo que ya está aconteciendo en Argentina con la cinematografía argentina. Y eso, al cabo de un año, veremos que quienes podrán hacer cine serán aquellos que tengan los recursos económicos, tecnológicos, pero muy pocos de los que tengan el deseo y las ganas podrán subsistir, y al final nos quedaremos con que el Ecuador es una postal muy bella, probablemente, me imagino, del Cotopaxi, pero no volveremos a ver las entrañas de este país discutiendo. Pero ahora, Tamara, tú que trabajas en el exterior, vives en el exterior, sin tocar el tema de la mujer, que sí ha sido tratado también en algunos espacios internacionales, el tema cultural está ligado a también el desarrollo, por ejemplo, de no violencias. En Europa, ¿cómo se ve el trabajo cultural ligado a este tema, por ejemplo? Mira, lo que pasa es que tiene que ver mucho con la identidad de quién eres y de dónde estás y el contexto donde vives. Y si tú alimentas esa identidad con cultura en general, literatura, arte, cine, teatro, espacios de distracción, espacios de desarrollo cultural, tú tienes una identidad. Y en esa identidad, en ese mensaje cultural de identidad, poner ejemplo claro, el respeto a las diversidades sexuales. Comprender que en la cultura, en el contexto en el que estamos, nos respetamos independientemente de tu identidad de género, tu orientación sexual, y esa es mi cultura, yo me muevo en esos espacios culturales. Cuando tú tienes eso en una institucionalidad, en una forma de vivir ya de identidad tuya, la violencia tiene que alimentarse y llenarse, es al revés, ¿no? Aquí estamos tratando de educar, de informar, sensibilizar. Allá tú ya tienes esa identidad del respeto, ya tienes la identidad del respeto a la persona por ser persona, independientemente del color de la piel o de la orientación sexual. Entonces, si tienes este trabajo cultural de identidad permanente, que te educa, que te informa, ir a las violencias o ir a las agresiones es como salirte un poco de este círculo. Entonces, tú tienes espacios culturales. Allá, en Países Bajos, no tenemos un Ministerio de la Mujer. Y tú me dirás, pero bueno, es que todo está bien. El trabajo es transversal, pero sí hay mucha cultura, mucho arte, obviamente, por ser Europa y ser Países Bajos, pero la información, la educación, porque además tenemos que ver como algo integral. Tú como cultura
no puedes trabajar separado a los derechos de las mujeres diversidad. Tenemos que vernos en una correlación, pero una cercanía ahí, igual con la salud, igual con la educación. Entonces, y con la seguridad y con la seguridad social, sí, con la seguridad económica, con el trabajo digno, y eso es lo que tú ves. Entonces es un poco, ahorita antes estábamos atrás de cámaras hablando de lo que es el trabajo sexual, ¿no? Cómo se vive y cómo se presenta el trabajo sexual en Países Bajos, y lo que está pasando ahora en Ámsterdam con las vitrinas. En un país que ya alcanzó la despenalización del trabajo sexual. Ajá. Aquí todavía estamos hablando de la estigmatización de las prostitutas y de cómo las arrinconamos y casi el lumpen de la sociedad. Y eso es cultural, eso es social, eso viene con la educación. Claro. Estamos interconectados en todo. Ahora, Ramiro, hay una cosa que a mí me llama la atención y me dejaste preocupado con lo que dijiste con respecto de invisibilizar, de silenciar, porque lo que dice Romina Muñoz, a quien por supuesto, además quiero decirlo, le invitamos a este programa, le hemos invitado para que hable de estos temas, pero parece que ya no le dejan tampoco venir. Ella dice en su carta de despedida a los trabajadores y empleados del Ministerio de Cultura, cuando se despide prácticamente de ellos, dice, hay un compromiso con mantener todas las competencias de cultura. Compromiso, no dice de quién, me imagino que será de su jefecito chulo, pero yo no sé qué significará eso, sus servicios y autonomía. Si es así, esto es una oportunidad, dice. Es decir, eliminar el Ministerio de Cultura con un compromiso es una oportunidad. ¿Cómo se entiende esto? Y después dice, la estructura actual del ministerio no funciona, todos lo sabemos. Ella reconoce que no funciona. Y la figura ministerial debería ser lo de menos si se garantiza autonomía de las instituciones. Cuando ustedes ejercían el Ministerio de Cultura, además tenían un montón de demandas desde los sectores culturales, colectivos culturales, comunidades. ¿Cómo procesaban esto que parecería que Romina Muñoz no creo que vivió jamás ese tema? Bueno, ese es un mensaje escrito desde la literatura de autoayuda, ¿no? No se puede entender de otra manera, ¿no? Yeah. No, cuando uno piensa en el país hay que tomárselo en serio. Y tomárselo en serio implica un desafío gigantesco que es de gran complejidad, y es pensar que este país es diverso, que es un país multicultural, intercultural, claro, plurinacional, en el que se están viviendo 14 pueblos y nacionalidades indígenas, se hablan diversidad de lenguas, climas distintos, gastronomías de todo tipo. Es un país hermoso, históricamente faro de la vida en América Latina y en el mundo. Es un país que ha generado ilusiones, que ha generado verdades universales. Entonces, pensar seriamente este país implica tomarse las cosas con mucho rigor. Pero eso no está pasando a nivel de estos estamentos gubernamentales. Yo quiero insistir, ¿no? O sea, desaparecer un ministerio es casi un gesto menor. En el fondo, la política es esa, ¿no? Y es una política global, no es un escenario ecuatoriano. Esto está pasando a nivel regional. Es la representación de la extrema derecha. ¿Cómo lo piensa? Decir que no hay política cultural, eso no es cierto. La política cultural de este país son los hospitales públicos sin medicamentos. La política cultural de este país son los centenares de feminicidios que acontecen año a año. La política cultural de este país son los niños de las Malvinas. Esa es la política cultural de este país. Luego, si hablamos en términos estéticos, artísticos, podemos entrar a discusiones que podrían ser no necesariamente muy interesantes ahorita, como por ejemplo el arte, para qué sirve, quién puede disfrutar de esto o aquello, ¿no? El tema de la cultura en el Ecuador es absolutamente profundo, no solamente en términos estéticos, es profundo en el sentido económico, en el sentido del valor de la vida. Y esa es la preocupación que nosotros, no solo los del campo cultural, sino todos quienes vivimos aquí, las ecuatorianas, los ecuatorianos, niños, niñas, adultos mayores, debemos interesarnos, ¿no? ¿Y qué es lo que es este país? ¿Hacia dónde va? A mí me parece que este episodio, que hay que leerlo de algún modo, es un episodio que significa un golpetazo contra la Constitución de Montecristi. Y golpear la Constitución de Montecristi, que es una constitución absolutamente vanguardista en términos de los derechos, es golpear
no solo a quienes redactaron artículo por artículo los contenidos de la Constitución, sino todas las voluntades que nos condujeron a Montecristi. Y todo el proceso que estuvo previo a eso, porque además Montecristi es el producto de un proceso que viene desde los 90, además. Es una tragedia, es una tragedia. Yeah. Esto es solamente un síntoma de esa tragedia. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Yo creo que hay que ser valientes, lo primero. Tenemos que reconocer cuáles son nuestros caminos, y nuestros caminos creo que son claros. Igualdad, la lucha antirracista, el apoyo, el sustento de todas las luchas feministas, me parece que son decisivas. El tema ecológico, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y esa es la agenda que hay Pero que... no pueden ser por separado tampoco. No pueden ser por separado. Por eso quiero llegar a donde Tamara para preguntarle algo que para mí es fundamental. ¿Qué mensaje le das al mundo, a las mujeres, a la sociedad ecuatoriana, al país en general, el hecho de que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos vaya a ser una dependencia del Ministerio de Gobierno? Subordinarnos, someternos, porque es lo que han querido siempre, desde el gobierno, los gobiernos actuales, desde la sociedad per se. Ese es el llamado, ese es el mensaje. Entonces ahorita el resistirnos, el decir nos movilizamos, las mujeres están movilizadas, están movilizadas nacionalmente. ¿Cuál es la respuesta? Pero antes de llegar a la respuesta, yo me he estado pensando ahorita algo sobre... Hay mucha gente ahorita que siente que finalmente se cerraron estos ministerios, que sacaban muchos recursos, no hacían nada. Y escuchando también lo de la ministra Romina, conociendo el infame trabajo y falta de respeto de la señora Ariana Tanca a las mujeres ecuatorianas, yo siento y presiento que fue un sabotaje. Y un sabotaje de poner en estas instituciones, desde el gobierno de Noboa, no me voy más para atrás, el gobierno de Daniel Noboa de la transición, a personas absolutamente incapaces, incompetentes, sin nada de experiencia ni experticia en donde están sentadas y liderando esos ministerios, y me van a decir, feminista otra vez atacando a mujeres, porque en este caso Romina y Ariana son dos mujeres y son ministras, no hicieron nada, y no hicieron nada porque ni siquiera comprendían, entendían el puesto, el rol en el que estaban de defender la institucionalidad. Y tú ves la respuesta ahorita de estas dos ministras, más o menos, ya, al fin me voy a mi casa, tranquilos, no pasa nada. Cuando el llamado histórico de las mujeres, de las resistencias de los pueblos indígenas, de las nacionalidades, siempre ha sido a no subordinarnos y a no someternos a las reglas y a las normas, en este caso de un gobierno con claras vistas neoliberales. Pero si tú tienes personas inexpertas, incapaces, que no ejecutan los presupuestos, que no hacen el trabajo, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer tenía un financiamiento de la Unión Europea, Spotlight, ese financiamiento que recibió el Ministerio de la Mujer antes de que Ariana Tanca sea ministra, para implementar el registro único de violencias. ¿Y eso qué plata? 4 millones, si la memoria no me falla. ¿Qué hizo la señora ministra Ariana Tanca y antes de ella su predecesora con esos fondos? ¿Dónde está el registro único de violencias, que además es una herramienta dentro de la ley de prevención de erradicación de la violencia de las mujeres? Es una de las herramientas con el artículo que le corresponde. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Entonces entras en un sabotaje que te permite meter este relato imaginario en la gente de que estos ministerios no sirven para nada, que no ejecutan dinero, que es una pérdida de recursos, y ahora que el Estado necesita achicarse y reducirse y los gastos económicos, pues es obvio pues que nos vamos a esas. Porque además hay un detalle que nos recuerda Isabel Ortiz en los mensajes que estamos recibiendo desde de YouTube. Dice, y Noboa se apoderó del color violeta, que es el del colectivo de mujeres, además. Y yo me resisto a que me digan que vestirme violeta es ser ADN, porque estos colores vienen desde que se quemó la fábrica cuando el 8 de marzo salió, porque fue una fábrica textil y el humo era de color violeta. A mí no me van a arrebatar este color ni mis colores. Pero claro, tú dices, si tienes este sabotaje interno, digamos, de incapacidad, de todo lo que hemos visto las mujeres ecuatorianas, porque, atención, no estamos defendiendo a Ariana Tanca como ministra, estamos defendiendo la institucionalidad que tanto nos ha costado y que logramos en un momento conseguir, que no tuvo presupuesto otra vez y que no tuvo las personas con la experticia, con la capacidad, con el compromiso, con el conocimiento, con la experiencia de comprender qué son las violencias para poder ejercer ese rol primordial de...
tú sabes, Ramiro, más que yo, de liderar un ministerio con esa responsabilidad y luchar por ese ministerio. Porque además incluso se ha minimizado el rol de un ministerio, parecería que no deben existir ministerios. Y por eso te pregunto, Ramiro, una de las cosas que también nos estaba preguntando un amigo, dice que la mayor crítica que hubo en su momento es que los fondos concursables solamente se daban a los correístas. Y eso evidentemente tú sabes que no es cierto. ¿Hasta dónde, por ejemplo, la desaparición de los fondos concursables, que son recursos públicos que incentivaron, que estimularon también el trabajo creativo, etcétera, de los artistas y de los escritores, de los intelectuales, ahora se ve mermado? ¿Y qué connotaciones y consecuencias tiene eso? Bueno, tiene connotaciones muy graves, ¿no? Primero, yo creo que el Ministerio de Cultura, en el momento en el que aparece, que es un momento además de transición, digamos, ¿no? Porque el país necesitaba una lectura seria de la institucionalidad cultural ecuatoriana, pero también de todos los soportes legales, reglamentarios, un país que iba rezagado con respecto a lo que se estaba haciendo en el campo cultural. No digo en Europa, digo en América Latina, pensando en el Brasil, por ejemplo, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Uruguay, etcétera, ¿no? Entonces, el Ministerio Ni que hablar de México, al menos. Ni que hablar de México, ¿no? El Consejo de Cultura de México, una institución increíble. Los proyectos regionales, multilaterales, estoy pensando en el trabajo inestimable de la Secretaría General Iberoamericana, de la Organización de Estados Iberoamericanos, con herramientas muy potentes para establecer la relación entre los pueblos, ¿no? A través de la producción artística, cultural. Entonces el Ecuador necesitaba eso. Y estos son procesos, ¿no? No estamos hablando de tecnocracias, no estamos hablando de una IA que dice esto es lo que hay que hacer, estamos hablando de comunidades vivas, ¿no? Entonces el Ministerio de Cultura, yo creo que entre las cuestiones afortunadas que podemos sacar de esa experiencia es que el país cambió el modo de gestionar la cultura en el país, en los gobiernos locales, en los municipios, en las prefecturas, en los establecimientos educativos, públicos, privados, en el reconocimiento del sector privado, de su responsabilidad y de las oportunidades que tiene cuando se acerca al campo de la producción cultural. Claro. Y luego algo fundamental, Orlando, que se dice poco y que es lo más importante, y es el tema del público, que somos los 18 millones de mujeres y hombres que habitamos en este país. La ley de cine no es importante solamente para los productores, realizadores, empresarios del campo del audiovisual. La ley de cine del audiovisual es fundamental para todos los que nos ponemos delante de una pantalla. Claro. Es de interés de las infancias, de las juventudes, es de interés de toda la comunidad. Porque además hubo una experiencia, un fenómeno, que la gente se comenzó a volcar a las salas de cine a ver cine ecuatoriano. Y no necesariamente solamente el cine de Hollywood. Y no solo eso, sino que fuimos alcanzando la posibilidad de observarnos de un modo digno, Y la dignidad no es un vaso de agua. Claro. La dignidad es algo mucho más profundo. Claro. Entonces, cuando atacamos el sistema de derechos, cuando atacamos las institucionalidades referentes al campo de los derechos humanos, al campo de las mujeres, al campo ambiental, al campo cultural, estamos atacando lo más íntimo de la nación. Estamos atacando el futuro de esta nación. No es un fondo concursable o una herramienta. Eso es fundamental para entender mejor cómo hacer las cosas, para poder planificar, que es decisivo en la vida de cualquier comunidad. No, lo que estamos atacando es quiénes somos. Ese es el sentido. Que eso es una cosa que no van a entender, al menos los neoliberales no van a entender. Y querido Orlando y Tamara, o sea, yo sí tengo esperanza.
¿De qué? Y soy optimista, porque he visto en estos días un despertar de todos estos sectores que han entendido la problemática. El sector de los derechos humanos relacionado con el campo ambiental nos están dando una lección. La gente de cultura, delante del Ministerio del Ambiente, es una señal importante, es una señal decisiva. Entonces yo creo que lo que se viene es que vamos a partir de esas fuerzas, vamos a poder volver a imaginarnos este país. Y nos hacía falta, tú decías que alguien pensaba esto como una oportunidad. No es la oportunidad en el desastre, es la oportunidad en el sentido vital, ¿no? Cuando alguien que era responsable de algo dice, bueno, ahora ya no soy responsable de eso, entonces ahora tienen la oportunidad, porque esa persona ya no es responsable de esto. Queremos agradecer los mensajes también que nos llegan a través de las redes en Facebook, por ejemplo, Marcelo Leighton, Diego E.C., Mario Alarcón, y también nuestro querido amigo Luis Guerra nos está saludando, también a las personas que nos escuchan por la radio, que me están reclamando que no saludamos a la gente que nos escucha por la radio. Tamara, hay un detalle que no es menor tampoco. En este gran debate y en esta gran discusión que se armó alrededor de la desaparición de ministerios, fusión de ministerios y demás, en particular con el tema de la mujer, alguien dijo, pero ¿para qué necesitaban ministra de la mujer si ya tenemos a Lavinia Balbonesi que hace la tarea a través de esta fundación Ana, si no me equivoco? Entonces dice, ella lo hace sin necesidad de que le paguen un sueldo, ella lo hace sin necesidad de tener burocracia, ella hace cosas que no han hecho las mujeres ni los grupos feministas. ¿Cómo entender este planteamiento que a veces parece perverso, y no necesariamente porque Lavinia Balbonesi sea la primera dama de la nación, como le quieren denominar, sino porque ahí se está también construyendo otra forma de gestionar la demanda social? Yo voy a contestarte respondiendo a lo que decía, lo planteaba Ramiro. Nos están robando la identidad, nos están robando la esencia de quiénes somos. Y en ese proceso nos están arrebatando las referencias. Entonces, tenemos la referencia ahora de una primera dama, además, que detrás de eso hay muchas cosas simbólicas, culturales, machistas, patriarcales. Y una primera dama, además, que no viene a romper estructuras o a transformarlo, viene a dar caridad. Viene a salvar a las mujeres, viene a movilizar los recursos económicos privados para poder asignar eso y ayudar. La palabra ayudar a mí no me gusta. Ayudar a las mujeres víctimas, porque a las mujeres se las apoya, se las guía, se las acompaña, no se las salva. Pero esta referente te dice a ti la lucha de relatos, la lucha de narrativas, cuando te están tratando de vaciar la identidad, de vaciar el conocimiento, de vaciarte las referencias, y te van poniendo a la primera dama con su fundación que va a salvar a todas las mujeres. ¿Pero qué implica eso? Pero ese discurso es un mensaje de atención y para mí de subordinación. Cuando tú estás dando atención, no estás transformando o rompiendo las estructuras. Pero sobre todo, perdona que te interrumpa, Tamara, esta persona, este personaje público, porque es la esposa del presidente, actúa muy intensamente en campaña electoral y después como que poco desaparece también. Bueno, sabíamos las mujeres que estaba bien metida en el Ministerio de la Mujer y que estaba tomando roles, y yo creo que la situación perversa vino ahí también, estaba tomando roles y más presencia, y tú veías pues en los medios, en las redes sociales, más, al igual o más que la misma ministra de la Mujer. Entonces, para muchas de estas personas que se van vaciando y que van teniendo estos referentes, es obvio que además una institución o un ministerio que no hizo nada, que no redujo los números de feminicidio, que lo único que daba eran las casas violetas que ni siquiera tenían todo el presupuesto, entonces es casi que inservible cuando viene la primera dama con su caridad a salvar y arreglarlo todo, dando la asistencia. Además tenemos el Ministerio de Finanzas, si no estoy mal, que están dando bonos de empoderamiento económico a las mujeres. Entonces, si tú pones todas estas piezas, te das cuenta... Pero ya no están entregando, sí. Que quieren entregar, ponen todas estas piezas, la extracción de la institucionalidad, y cuando te quitan la institucionalidad, te quitan el referente de lo que las mujeres en este caso podemos usar para demandar al Estado ecuatoriano y a su gobierno que cumplan con su rol y su responsabilidad, que es ¿cuál? Garantizar derechos. Y el gobierno te dice, yo ya estoy cumpliendo lo mío aquí, haciendo esta cuestión transversal para dar los centros violetas, y la primera dama va a solucionarlo todo. Entonces ese mensaje te vuelve pasivo y te vuelve repelente con todo lo que se está ocurriendo ahora en el mundo,
en contra de las feministas. Todo este discurso, además de retomar la feminidad real, de lo que significa ser una buena mujer, los mensajes a los hombres de cómo conquistar a las mujeres y resistir a las feminazis, o palabra tan horrible que utilizan para estigmatizarnos. Entonces empieza toda esta casi que guerra cultural y guerra simbólica. Yo por eso digo, los derechos humanos no son nada si no tenemos el trabajo cultural, identitario, de lo que significa tener derechos humanos. Y aquí nos están arrebatando hasta ese condumio intelectual para que no comprendamos, no entendamos que tenemos derecho a exigir al gobierno nacional que nos garantice derechos. No, ahora tenemos la primera dama que nos va a dar servicios. Pero además que escoge dónde llegar, en qué momento llegar y a quién entregar. Pero Ramiro, entonces sino veamos ¿qué futuro tiene la cultura ecuatoriana con esta desaparición del Ministerio de Cultura? ¿Crees que se afecta notablemente? ¿Crees que más allá de la institución cultural, la potencia de la rica cultura que tenemos va a sobrevivir, va a sostenerse? ¿O qué implica para el futuro esto que está pasando en términos institucionales? Bueno, el escenario grave, muy grave, serían estos 7 últimos años. O sea, después de estos intensos debates, yo recuerdo cómo se escribió el primer borrador de la Ley de Cultura a través de un amplísimo programa de los famosos 100 días de la cultura, con expresiones, encuentros en todo el país, una diversidad de invitaciones, de diálogos, de debates, y que finalmente solo después de 10 años se logró aterrizar la ley en la Asamblea Nacional. Y luego tenemos un reglamento que fue expedido al final del gobierno de la Revolución Ciudadana, pero que nunca fue implementado, porque a partir de ahí vinieron ministros a los cuales no les gustaba la Ley de Cultura. No les gustaba la Ley de Cultura con argumentos con argumentos nuevamente de literatura de autoayuda, ¿no? O sea, no se puede legislar la cultura. ¿Quién ha hablado aquí de legislar las expresiones creativas? Nunca se ha tratado de legislar eso. Se ha legislado la creación del Sistema Nacional de Cultura, el funcionamiento de las bibliotecas, de los museos, de los archivos, que son decisivos para cualquier país, ¿no? Entonces, porque te preguntaba esto, Ramiro, perdona que te interrumpa, porque la ministra, no en la carta que les dirige a sus empleados y exfuncionarios, sino la que pone en Facebook, dice que ventajosamente los gobiernos locales, los gobiernos autónomos descentralizados tenían más presupuesto que el Ministerio de Cultura y que por ahí se podría resolver el problema. ¿Hasta dónde esto de trasladarle a las alcaldías, a las prefecturas, a las juntas parroquiales la responsabilidad de impulsar, de activar los mecanismos de desarrollo de la cultura van a resolver lo de que la política pública nacional no lo haría? Es que es absolutamente cómico. ¿Cómo le puedes pasar competencias a alguien a quien ni siquiera le pagas, le pasas los recursos para que cumpla esas competencias? La Tamara ha sido aquí tan clara, ¿no? ¿Cómo se puede hacer el registro de las víctimas si no hay gente que pueda hacer el registro de esas tragedias humanas? Es imposible. Pero entonces, los municipios, las alcaldías podrían reemplazar ese trabajo del Ministerio de Cultura. En absoluto, porque la cultura es pluridimensional, ¿no? Tiene una dimensión nacional de todo el país, tiene una dimensión local que se expresa en las ciudades, en las juntas parroquiales, tiene una expresión esencialmente diversa, y para eso necesitas, en el buen sentido de la palabra, una institucionalidad y una legislación lo suficientemente compleja que dé cuenta de esa vitalidad. Pero, entonces, ejemplo, lo que ella dice en ese sentido son palabras, ¿no? Son palabras que se las llevará el viento y que la realidad se encargará rápidamente de contestar. ¿Y la Casa de la Cultura no es el reemplazo de eso? No. Estoy haciendo preguntas obvias para que nuestra audiencia también comparta la reflexión, porque se ha dicho, ya está la Casa de la Cultura, tiene núcleos provinciales, tiene una gran sede nacional. Perdóname, con todo el respeto y toda la consideración a la historia de este país, ¿no? Pero es obvio que un país no se funda un día y se acaba el país. Los países, desde el punto de vista cultural y sobre todo desde el punto de vista de los derechos, se deben inventar todos los días. Eso es lo que se necesita, porque las prácticas sociales
se van transformando. Entonces la Casa de la Cultura en la versión que hemos conocido tiene mucho que observar, sea al interior y desde el exterior. Y lo que estamos viendo es penosísimo además, ¿no? Porque asistimos a la suspensión del proceso electoral de la Casa de la Cultura. Y nuevamente, aun cuando yo tengo una idea distinta frente a eso, y nuevamente esas elecciones están en manos de 24 representantes, cuando volvemos a la idea de que la cultura es un asunto de interés de todos los colectivos. Yo no veo dinámicas, claro, yo no veo por qué una institución cultural tiene que ser votada por unos notables. No, claro. ¿Por qué no participan las niñas y los niños de esa decisión? Porque nos hacemos más democrático y transversal, además de este por tema. supuesto, Claro. que el escritor, que el historiador, y no sé, yo hablo y con toda la consideración para mis colegas, porque yo mismo ejerzo la docencia y la educación. ¿Por qué hemos de ser nosotros? Además, la mayoría hombres, personas mayores, decidiendo los destinos de la gestión de fondos y más que de fondos, de proyectos que incluyen contenidos, claro, para nuestras comunidades. Entonces ahí hay una falsa respuesta, ¿no? Es una nos quieren hacer caer en simplismos, ¿no? Cuando este país lo que necesita es otra vitalidad. Pero Tamara, en este mismo tema, ¿qué futuro le espera a la gestión de los derechos de las mujeres sin la presencia de un Ministerio de la Mujer? Y también la pregunta que le planteaba a Ramiro tiene que ver con que algunos dicen, bueno, que hagan Guarmi Pichincha en Pichincha y en Guayaquil ahora una entidad que dirige Pedro Granja y que cada gobierno local haga lo que pueda. Dentro de su contexto, pero ¿con qué presupuesto? Porque ese presupuesto debería venir del gobierno nacional. ¿Pero qué le espera entonces a las mujeres y a la lucha de las mujeres? Vamos a seguir. Una de las cosas que ha sostenido estos años, con Ministerio de la Mujer incluida, el trabajo que se ha hecho de datos, de respuesta, de visibilidad, son las organizaciones de mujeres, son las ONGs. Y ahora tenemos una ley que pretende controlar el financiamiento de esas ONGs. ¿Qué nos espera? Nuevamente, que el trabajo que tiene que ser el gobierno nacional, el Estado, es responsable de educar, de prevenir, de sensibilizar, de todo lo que nos dice la ley, ¿ah? O sea, que tiene unos artículos, es una muy buena ley. Porque esa ley no se ha derogado tampoco. No se ha derogado tampoco se ha implementado. Ajá. Hay gente que ni siquiera la ha leído, la comprende. Otra vez, en las herramientas tiene el registro único, pero también tiene el observatorio, el observatorio y el sistema de prevención, que son todas las instituciones, los ministerios. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos queda? Que las mujeres vamos a seguir organizándonos y respondiendo a la realidad. El activismo va nuevamente a retomar esa responsabilidad que no tiene visión de país, que no tiene visión política, que no tiene visión pública, que el Estado no está haciendo para hacer ese trabajo. Tenemos la Fundación Aldea, que es la única que nos da más o menos, inclusive con limitaciones, los números anuales de los feminicidios en este país. Ese trabajo, esa responsabilidad no debería ser Fundación Aldea, debería ser del registro único, debería ser del Estado y debería ser, por ejemplo, de una institución como el Ministerio de la Mujer, en este caso el Ministerio de Gobierno, que va a tener otros problemas políticos de atención a los intereses políticos de este gobierno y no a la atención a la ciudadanía. Pero un tema que es clave y que tú tienes cifras sobre eso es que en el Ecuador se ha incentivado de alguna manera la discusión sobre los feminicidios. Y no es que la ley los va a reducir, pero de qué manera, por ejemplo, esta ausencia de política puede incidir, por ejemplo, en el incremento o no de los feminicidios. Subregistros primero, y ese incremento lo vamos a ver. Tengo aquí el dato, 15 de marzo, Fundación Aldea, tenemos hasta ahora 82 feminicidios contados en este país. Este año, 2025, hasta el marzo, no está contado abril, mayo, junio, julio. Ya esperemos que Fundación Aldea nos dé los datos. Esto significa que una mujer es asesinada cada 21 horas en este país. Mientras estamos conversando, una mujer está siendo violentada. No va a cambiar nada, no va a pasar nada. Lo que va a ocurrir es que a las mujeres otra vez nos vamos a tener que organizar para responder, y el activismo te llama a eso, a educar, a informar. Y tenemos los centros violetas, que no sé qué va a pasar y quién va a coordinar eso. Seguramente alguien que la señora ministra ahora de gobierno, Rovira, va a encargar, y también las disidencias sexogenéricas, las diversidades, qué va a pasar con su realidad. Pero también tenemos la red de casas de acogida, que ha sido un poco independiente del Estado.
que le falta financiamiento y presupuesto que el Estado debería asegurar. Quizás por ahí pondrán un poco de atención, de financiamiento, pero ahí van a estar las mujeres siempre con la red de apoyo, trabajando. Esto significa que todo lo alcanzado en tener una institucionalidad para devolverle esa responsabilidad al Estado, el trabajo, además asignación de presupuestos, no va a existir y va a volver a recaer en las manos de las mujeres. Y es muy penoso y es muy frustrante porque hay mujeres feministas en este país de generaciones más antes que yo, que han estado luchando para que no tengamos que vivir para que mi generación y las que vengan no tengan que hacer el trabajo que ellas hicieron en 1990 o en 1980. Y ahorita nos retroceden a 1970, donde no tenemos ni siquiera una institucionalidad. Entonces, otra vez la organización, esto es un llamado también a las compañeras feministas, organizaciones de mujeres, más allá de las perspectivas políticas. Esto también es de acompañamiento y resistencia. No vamos a poder defender esta institución porque creo que ya está dado, pero nos va a tocar organizarnos nuevamente para demandar, pero también para responder. Y el llamado a la sociedad en general, nos toca hacer una sensibilización constante, un día sí, otro también, para explicar, definir qué son las violencias de género, cómo funcionan, cómo se perpetúan, cómo hacemos para romper esos círculos de violencia donde las niñas de ahora creen que para hacerse la Lavinia Balbonés y llegar a tener el príncipe que te rescate de la pobreza, para tú ser la reina y poder tener una vida feliz de rosas y de cámaras, esa es la aspiración y ese es el referente. Y nos toca a nosotras derrumbar esos referentes y decir, el referente es mirarnos a nosotras mismas. Veámonos culturalmente, de la forma de identidad. Las mujeres ecuatorianas no somos pues esbeltas, altas, rubias, delgadas. Somos una variedad de aspiraciones, de representaciones físicas, donde las aspiraciones físicas nos arrebatan y nos llevan a tener este referente vacío de una mujer que viene a salvar a las mujeres, pero además que tiene una suegra que también salva a las personas enfermas, ¿no? Y además que ella sí hizo un estereotipo eso. Ramiro, para ir cerrando, hay un tema que no es menor tampoco y siempre lo voy a señalar en este sentido porque en la cultura nada puede ser tan menor o tan minoritario para tratarlo, y tiene que ver con el Museo Nacional, que incluso el presidente Daniel Noboa hizo publicidad de que aquí se va a construir el Museo Nacional. ¿Qué pasa con proyectos de esa naturaleza que han estado atrasados, obviamente, que no es una responsabilidad directa del gobierno actual, sino que han venido atrasándose? ¿Y por qué significa tanto, para que entienda nuestra audiencia, por qué significa tanto tener un Museo Nacional? Bueno, nosotros no hablábamos de un Museo Nacional en la Ley de Cultura, hablábamos de un sistema nacional de memoria, que es precisamente una idea central en el sentido de su descentralización, ¿no es cierto? Porque el Ecuador ha sido inoperante en términos de los territorios, ¿no? Entonces la gestión cultural, basta ver los núcleos de las casas de la cultura en las provincias, mal atendidos, poco atendidos, insuficientemente atendidos siempre. Entonces tener un museo nacional en la capital es muy importante, pero es insuficiente. Lo que necesitamos es un sistema nacional de memoria, de museos, de archivos. Un sistema de bibliotecas que también se habló un sistema de bibliotecas, etcétera. Esa era la vocación del Sistema Nacional de Cultura. Porque había sistemas, subsistemas de cultura que estaban digamos, enlazados a partir de la ley. Era una responsabilidad hacer cumplir la ley. Por supuesto, conceptualmente, cuando uno revisa y le pueden preguntar a la inteligencia artificial para que les facilite la información, el tiempo y el trabajo, un análisis conceptual pormenorizado de las diferentes leyes vigentes en el campo cultural en América Latina, y van a constatar que la Ley de Cultura del Ecuador es una ley súper importante, muy potente, conceptualmente valiosa, reconocida a nivel internacional, por aquí y por allá. Entonces, un museo nacional será siempre importante. El problema es que nos plantean que el Museo Nacional tiene que ser rentable. Entonces, claro, uno dice rentable, ¿no? Todo lo que es rentable es increíble, ¿no? Yo le apuesto a la rentabilidad. ¿Y qué significa la rentabilidad? ¿Qué es el valor? Y en el campo cultural, el gran debate de las identidades en el Ecuador tiene que ver con la noción de valor. ¿Qué vale qué? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de valor?
En el campo cultural, el gran filósofo Bolívar Echeverría hace un análisis pormenorizado de la noción de valor. Y no es el valor del capital, el valor de la rentabilidad lo que cuenta. No es el valor de uso ni de cambio solamente, no, claro. Hay unos valores mucho más pero potentes. también estimula el desarrollo económico de una nación y de un país. Por supuesto, pero no es la finalidad. Claro, pero pensaban que el museo era para que llegaran muchos turistas, así dijeron, es para desarrollar el turismo también. ¿Y qué va a pasar con el Museo de la Memoria, que está en las instalaciones de lo que fue el Ministerio de Cultura, a pesar de que le botaron a la bodega, al fondo, al subsuelo? ¿Qué va a pasar con eso? Va a vivir la muerte de los injustos, ¿no? Porque además ese elemento habría que describirlo como se describe un mamotreto, ¿no? Es un baúl de engaños, es un baúl de relatos no solamente inconclusos, sino además en muchos casos malintencionados con respecto a lo que es este país, ¿no? Por eso es que la sociedad civil lo ha clausurado, ¿no? Lo ha clausurado simbólicamente. No, yo creo que no es por ahí el debate, ¿no? El debate es, nos toca volver a ser activos. Yo creo que los sectores artísticos, los gestores culturales, que han avanzado de modo alucinante en estas últimas décadas, ¿no? Vemos proyectos cada vez más interesantes, artistas fantásticos, cada vez más jóvenes, que son muy atrevidos y hacen cosas interesantísimas, del gran momento que vive la literatura ecuatoriana, especialmente en manos de colegas escritoras, ¿no es cierto? El campo de la danza, claro. El campo de las teatralidades, la Universidad de las Artes como un inmenso, notable motor de las expresiones artísticas a nivel nacional. Ahí hay mucho, ¿no? Pero eso te iba a preguntar, porque estaba pasando de los museos al Museo de la Memoria y la Universidad de las Artes. O sea, es que yo creo que quedarnos en el pesimismo es lo que quisieran, ¿no? Y yo estoy haciendo todo lo posible para mantenerme en el lado del optimismo, de un cierto optimismo, ¿no? No dejo de ser realista, pero sé que uno de los antídotos contra estas propuestas de extrema derecha, ¿no? En el mundo, como el antídoto es la alegría, la esperanza, el afecto, el amor, claro. y la imaginación especialmente, ¿no? Entonces yo creo que son y van a seguir siendo momentos muy difíciles. ¿Pero tú crees que la Universidad de las Artes se va a acabar? ¿Crees que ese será el destino de la Universidad de las Artes, que es una demanda eterna de generar procesos educativos, pedagógicos para la creación, para incluso los gestores culturales, que son otra cosa? Es probable que en el formato pensado, ¿no? En términos de sus principios, en términos de su vocación, en términos de su vocación transversal, compleja, que un proyecto así encuentre días dolorosos en el porvenir, ¿no? Y lamentablemente los datos me dan la razón, ¿no? Porque se está poniendo en tela de duda la LOES, ¿no? Todos los sistemas de certificación, de calificación de las universidades. Entonces, todo nos indica que el golpe va por ahí. Y es un golpe, y yo no soy analista político, ni mucho menos. Me parece que todo ese golpe está diseñado para afectar directamente el pulso de lo que podríamos llamar progresista y en algunos sentidos de izquierda de la sociedad ecuatoriana en su espesor institucional. Claro. La última pregunta entonces para Tamara a propósito de esto. Si esto se resuelve en el campo de la política, si esta lucha tiene que ser en el campo de la política, ¿cuál es el rol político de los movimientos feministas, de las mujeres en esta disputa política para poder recuperar los derechos que se han perdido? El activismo y el activismo activo. No solamente el activismo como identidad, sino el activismo es las calles, las redes. ¿Qué significa eso? Yo creo que el activismo tú te puedes activar de muchas formas. Ahorita las mujeres están movilizadas. La Asamblea Nacional de Mujeres dijeron, estamos en permanente movilización, estamos movilizadas y están respondiendo. Ahorita con movilizaciones y presencia, por ahí había compañeras que hablaban también de exigir al gobierno sentarse y comprender, además porque el gobierno, yo creo que eso también es uno de los pasos siguientes, exigirle al gobierno nacional de Daniel Noboa que nos explique qué va a hacer, cómo va a implementar esta ley,
cuánto presupuesto va a tener, y yo sí exijo públicamente que el Ministerio de la Mujer, antes de ser disuelto, rinda cuentas. ¿Qué pasó con el financiamiento de Spotlight de la Unión Europea, con esos millones que fueron al registro único? ¿Eso tiene que hacer la auditoría, la Contraloría? Tiene que intervenir el Estado, la Contraloría, o las respuestas que nos tienen que dar de qué pasó con ese financiamiento, qué ocurrió, y además porque tienen que rendir cuentas a quien financiaron, pero a las mujeres también. La respuesta también creo yo que en esta movilización es política. A ver, lo que pasó con la paridad es un ejemplo de lo que logramos las mujeres en nuestra diversidad. Y creo que eso también fue un impulso actual, un mensaje a las mujeres ecuatorianas, es decir, cuando nos unimos, cuando superamos las diferencias podemos demandar y podemos llegar a alcanzar los objetivos. Creo que en este gobierno tratar de restaurar el Ministerio de la Mujer no va a ser posible. Pero creo que demandar también algo muy concreto, la movilización continua para que el presupuesto que no sea asignado al Ministerio de la Mujer vaya a las organizaciones de mujeres. Por ejemplo, Fundación Aldea, con presupuesto, pero además con capacidad técnica y además con todo el apoyo de la institucionalidad del Estado para que puedan hacer su trabajo y hacerlo bien y responder a la realidad de las violencias, porque los datos de feminicidio del 2025 nos esperan, yo no sé. El 2024 cerró con 274 feminicidios y son subregistros, no tenemos datos reales. Demandar eso, tener la respuesta del Estado, pero también tener el presupuesto para que las organizaciones de mujeres activas permanentemente puedan seguir activándose dentro de todo el territorio nacional, porque las violencias no van a terminar, violencias en plural no van a terminar, y porque los feminicidios no podemos esperar a tener casos desgarradores para reaccionar. Presiento lastimosamente que vamos a tener más casos como estos. Y ahí tendremos las respuestas, no sé si en las calles, pero sí en la movilización continua y sobre todo y ante todo llenarnos en este momento tan complejo del país que nos tienen vaciado, los referentes son otros, llenarnos de historia, de cultura, de lecturas, de referentes para poder tener una guía de comprender de dónde venimos y a dónde tenemos que ir, y en permanente acción y decirle al gobierno nacional que a las mujeres no nos van a detener, y a las feministas, por más que nos arrebataron el color, no nos van a detener. Gracias, Ramiro, gracias, Tamara, también por acompañarnos aquí, de verdad, muy interesante y muy importante, y gracias a quienes comentan además la valía de hablar de estos temas cuando parece que ya pasadas 2 semanas ya hay que desaparecer del tema y no seguir conversando sobre el asunto, así que aquí vamos a seguir hablando porque por supuesto este otro relato intenta inclinarse ante esa necesidad de hablar, de reflexionar, de pensar en voz alta sobre los problemas fundamentales que nos afectan como nación, como decía Ramiro, también desde la perspectiva feminista, y sobre todo también entender que este país no se puede hundir por un proyecto neoliberal, que ya lo hemos vivido, hemos pasado varias etapas de lucha, de derrotas, pero hay que seguir levantándose. Aquí estaremos para conversar y sobre todo, como siempre digo, para pensar en voz alta. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao. Programa clasificación O de opinión. Categoría A, apto para todo público. El bloque de seguridad sigue golpeando al crimen organizado en todo el país.